Pues, astrología, muchas veces llegan y nos preguntan: "¿Y tú crees en la astrología?". ¿Y tú crees? Y yo digo, pero ¿cómo voy a creer en algo que es un idioma, que es un lenguaje? ¿Tú crees en el español, en el inglés, en el francés? ¿Sí? Eso es la astrología. La astrología es el lenguaje para decodificar la psique. Decodificando la psique, entendemos nuestra oscuridad. Y la oscuridad no me refiero a cosas negadas, feas, sino simplemente a lo que aún no está visible a la conciencia. La astrología es el arte de las luces, de los luminares y de las luces en general, de la luz que refleja el sol en los planetas y en el sistema solar. Pues qué gusto hoy con una invitada muy especial, nuestra querida argentina Lau Mativi, ojalá lo pronuncie bien el Mativi. Pues mira, te sigo desde hace mucho tiempo, tu canal, lo que haces en Instagram, en YouTube, es supremamente prolijo, bello, armonioso y además con un mensaje y un contenido precioso, muy junguiano, muy psicológico, muy humanista. Pues qué gusto que hayas aceptado la invitación. Bienvenida, Lau. Gracias, Juan Carlos. La verdad, para mí es un gusto, un placer. Yo te sigo desde hace mucho más tiempo del que vos me seguís a mí. Y entonces para mí la verdad que es un honor y una alegría enorme poder participar de este espacio contigo. Gracias. Bella, querida Lau, pues mira, espérame que me falta poner aquí a transmitir en algunas secciones, ya listo. Lau, pues hablemos un poco de lo que significa la astrología y cómo es un coadyuvante, sin duda alguna, para reconocernos, para generar como un mapeo. Que, ¿qué opinas de la astrología a nivel de la psicología, ¿no? En esta unión. A mí la astrología me parece un lenguaje simbólico fascinante y acá, como hiciste vos, voy a destacar el tema de lo simbólico, ¿no? Porque muchas veces desde este exceso de cognición al que estamos tan acostumbrados, porque la verdad los seres humanos y sobre todo el momento histórico en el que vivimos, que obviamente nos influye como individuos, lo que se exacerba mucho es el tema de las respuestas mentales, ¿no? De entender, de la causa y efecto, del pensamiento científico y demás. Y desde ese lugar muchas veces, incluso desde cuando nos miramos a nosotros mismos como psiques, como almas, como individuos, como seres humanos, también a veces pecamos de un exceso de cognición. Y entonces ahí me parece muy pertinente la diferencia que hacía Jung entre signo y símbolo. O sea, el signo es algo que tiene un significado y se agotó. O sea, yo veo un cartel cuando tengo que estacionar el auto, estoy andando en auto y me dice pare, el cartel significa que tengo que parar. No hay interpretación posible ahí. Pero la astrología es un mapa simbólico y eso significa que nos pasamos toda la vida autoindagándonos y sacando cada vez más profundidad en esas interpretaciones que los planetas, que son arquetipos, y los símbolos nos entregan. Entonces, a mí desde ese lugar, y cuando aplicamos la astrología al autoconocimiento, que a mí en lo personal, que te contaba recién, tengo muchos planetas en casa 4, a mí lo único que me interesa es conocerme a mí misma. O sea, para mí la astrología, así como cualquier otra herramienta, me tiene que servir para estar en menos conflicto conmigo, para aceptarme, para amarme como soy y entonces poder amar mejor a los demás. Porque eso de que yo puedo amar al otro si no me amo y no me acepto a mí mismo, eso es una mentira, eso no es real. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces, desde ese lugar a mí me parece que es un lenguaje simbólico hermosísimo que me ayuda a explicar lo que soy, no tanto lo que soy, sino todavía también aquello que no me animo a hacer. O sea, que me ayuda a conocer esos rincones oscuros, inconscientes de mí misma, inconsciente en el sentido de no amado todavía, ¿no? Porque si yo algo lo amo, le permito ser en esencia lo que es. Y si yo todo el tiempo me estoy, no sé, manteniendo, queriendo extirpar partecitas, personajes internos, deseos, anhelos, heridas que también nos queremos extirpar, de repente no estoy amando esas partecitas de quién yo soy. Entonces, a mí la astrología, como buena canceriana que estoy aprendiendo a hacer, y resalto la palabra aprendiendo, creo que es un lenguaje que nos permite amarnos mejor a nosotros mismos y por lo tanto también al prójimo, ¿no? Uy, estás tocando ahí un tema precioso que es aprender a legitimar lo que somos, eh, ¿cierto? Porque, eh, a ver, mientras que en otras especies
Ovejas tienen ovejas, lobos tienen lobos. En los seres humanos, de repente en una familia de ovejas nace un lobo, o de repente en una familia de lobos nace una oveja, ¿sí? Y entonces los papás, con sus capacidades humanas, hasta donde le alcanzan las capacidades humanas, tratan de darle lo mejor posible a ese hijo. Sin embargo, tiene otra concepción del mundo tan distinta que por más de que traten, no la logran. Y ese hijo muchas veces dice, lo que estoy sintiendo está mal, no debería sentir esto. Y más bien me amoldo a lo que mis papás me están diciendo que debería aprender a sentirlo y a vivirlo. Cuando aprendemos astrología y leemos nuestra estructura psíquica, empezamos a ver que podemos ser lobos y que realmente nacimos en una familia de ovejitas y que somos diferentes. Y entonces empezar a legitimar esa diferencia es empezar a abrazarnos, algo de lo que estabas mencionando, ¿no? De un autoconocimiento y al legitimar lo que sentimos, empezamos a ser más íntegros, ¿sabes? Y no a estar mintiendo de lo que realmente somos y llevamos en el corazón. Es todo un aprendizaje, sin duda alguna, pero la astrología es esa brújula, ¿no? Que nos va orientando. Exacto, y me encanta lo que mencionás, porque creo que estás de alguna manera tocando el juego de luz y sombra, ¿no? Que es un poquito lo que íbamos a trabajar hoy. Y muchas veces, como que no entendemos bien qué significa este juego de luz y sombra, y asociamos la sombra con aquello que es negativo, con aquello que tenemos que sacarnos, que dejar de ser, ¿no? Pero seguir tratándonos a nosotros mismos de esa manera es seguir recreando una y otra vez esas historias pasadas, y es un poquito esto, ¿no? O sea, cuando nosotros nacemos en una familia, y yo lo que trabajo es astrología evolutiva, o sea, que a mí, o sea, esto parte del presupuesto de que el alma tiene un recorrido, o sea, no es ni la primera encarnación, el alma firma pactos prenatales, elige a los padres donde quiere nacer, porque necesita vivir una serie de experiencias para aprender algo con relación a su propio descubrimiento como alma. Y en ese sentido, como el aprendizaje en la Tierra, habrá otros planos que tendrán otros distintos, en la Tierra el aprendizaje es a través de los opuestos. Entonces yo necesito venir a vivir las polaridades, bueno y malo, dolor y amor, miedo y amor, para poder alquimizar eso y llegar a este tercer elemento que podríamos decir que es un poco lo que quiso venir Cristo a transmitirnos, la conciencia crística, ¿no? De entender, de ir más allá del juego de bueno y malo y de luz y sombra y entender que todo tiene su lugar en esta experiencia terrenal que vinimos a vivir. Pero si lo llevamos más a la parte psicológica, es esto que vos decías, o sea, cuando nosotros somos pequeñitos, que ya nacemos con una carta natal, o sea, en el momento del nacimiento la carta está impresa, esa foto del cielo, y nos ofrece un mapa de todo lo que podríamos llegar a ser, actualizar nuestros aprendizajes y nuestros potenciales. Sin embargo, nosotros nacemos en una familia, tenemos unas ciertas experiencias y de alguna manera vamos recibiendo mensajes de que hay fragmentos de esa carta natal que son más adecuados o que nos son más funcionales que otros aspectos para recibir ese amor, esa mirada, ese reconocimiento y ocupar nuestro sitio en la familia y luego en la sociedad, ¿no? Y desde ese lugar entonces nos vamos fragmentando, vamos entrando en conflicto con nosotros mismos, con aspectos de nuestro ser. Y si yo tuve que adoptarla, no sé, fui entendiendo porque nací en un, no sé, en un entorno agresivo que me enseñó que de repente tenía que defenderme y tenía que ser fuerte y que no había espacio para la vulnerabilidad, voy a construir un personaje que podríamos llamarle ego, y voy a contarme la historia de que yo soy solamente una guerrera, por ejemplo, ¿no? Un poquito lo que hablábamos antes de conectarnos. Sin embargo, hay otros aspectos de mi ser, como que son más vulnerables, que hay aspectos, hay muchas emociones que venimos reprimiendo desde la infancia porque no fue seguro sentirlas o porque no nos enseñaron o porque no sabíamos qué hacer con eso. Entonces, esos aspectos de nuestro ser que también nos constituyen, pero que nosotros no reconocemos como propios y que la carta natal muestra. La carta natal muestra todos esos potenciales, aquellos con los que me identifico, pero también esos aspectos que no reconozco en mí o que no quisiera tener o que juzgo como negativos.
Entonces ahí empieza ese juego de luz y sombra. La luz podríamos hablar que representa la conciencia y podríamos vincularla también con esa idea del yo o con el ego incluso, ¿no? Aquello con lo cual me identifico, yo soy de esta manera y no soy de la otra, y aquello también que, cómo quiero que los demás me perciban, porque también la sociedad nos imprime como hay ciertas cualidades que están juzgadas negativamente por la sociedad, ¿no? Qué sé yo, la agresividad, la soberbia, el egoísmo, como que nadie quiere que lo perciban de esa manera. Sin embargo, son experiencias humanas que nos constituyen a todos nosotros, incluso al más de los generosos. También es egoísta y agresivo, ¿no? Aunque uno no lo quiera reconocer. Y el gran problema de esto, que hablábamos al principio de cómo yo entiendo que la astrología me ayuda no solo a conocerme, sino a amar aspectos de mi ser, es que todo aquello que yo digo, esto soy, eso podríamos decir que al estar en la conciencia yo le doy un espacio en mi realidad. Pero lo que yo no le permito ser, que también me constituye, que para algunos será, no sé, mi vulnerabilidad, para otros será mi fortaleza, para algunos será el egoísmo. Hay aspectos nuestros que no reconocemos como propios. Entonces, los estamos negando. Y cuando yo algo lo niego, no le doy espacio, no le permito ser, no lo estoy amando. Sin embargo, eso no desaparece. La energía no se puede destruir. Solamente pasa a algo que Jung lo llamó la sombra, ¿no? Pero la sombra no es algo negativo. La sombra es simplemente lo que es mío, pero que yo no reconozco como propio. Y hay una característica de la sombra, que todo el tiempo hace fuerza por surgir a la conciencia. Por eso actúa como un imán. Por eso muchas veces cuando nosotros miramos la astrología desde este paradigma de excesiva separación, ¿no? Donde yo soy de una manera y lo que no soy lo veo afuera de mí, a veces hablamos de destino, ¿no? Hablamos de destino cuando vemos la astrología. Y el destino, yo no sé qué es el destino, pero muchas veces es una manifestación externa de mi realidad interna que como yo no la puedo ver, se tiene que presentar adelante de mis ojos como una especie de obra de teatro que me va a mostrar mis propios conflictos internos, pero yo, ¿qué es lo que hacemos? No, yo soy generosa, yo veo la generosidad en mí, mi propio egoísmo, que también existe y que también tengo y que también soy, lo voy a ver en el otro. Y voy a juzgar, no, mira ese egoísta cómo se comporta. Pero lo que no me estoy dando cuenta es que son mis dos personajes internos, el generoso que es válido y el egoísta que también lo es. Pero hay uno que no tiene permitido existir. Lo voy a sacar, lo voy a tirar afuera y como no lo permito en mí, tampoco lo voy a poder permitir en el otro. Lo voy a juzgar. ¿No? Y a eso le llamamos destino. ¿Cómo puede ser que si yo soy tan generosa todo el tiempo me atraigo la pareja narcisista que está tan de moda, ¿no? Ahora las parejas cuando cortamos son todos narcisistas después, ¿no? Es absolutamente maravilloso como acabas de hacer la descripción de lo que significa la sombra y la proyección. Total, queda clarísimo y es hermoso como mencionas precisamente que aquellas cosas que no quiero ver, que no puedo, es que ni siquiera es que no quiera, ¿sabes? Es que no tengo la capacidad de verlas, pues se termina expresando en destino, en alguien afuera que me hace vivir las mil y unas, y solamente hasta cuando dejo de luchar con ello y más bien me integro, es que puedo apreciarlo desde otro ángulo, la sombra integrándose a la luz. Eh, Sin embargo, siempre vamos a tener sombra, siempre, por más de que querramos al nacer en este mundo, como bien lo mencionabas al principio, la forma de aprendizaje es polar, entonces siempre va a haber luz y noche, sol y luna, siempre. Totalmente, y me encanta que lo menciones, porque a veces tenemos también, no deja de ser ego, ¿no? El ego espiritual. El día que me ilumine, el día que sea un individuo por derecho propio, el día que yo quiero integrar toda mi sombra. Bueno, eso no va a suceder. ¿Y qué problema si creo que ya me iluminé? Qué problema para mí y para los demás, ¿no? Porque, bueno, por lo general es una resistencia súper fuerte a reconocer las cualidades no tan bonitas de mi ser, que todos tenemos, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque cuando hablamos de astrología, mencionamos mucho, sobre todo en la astrología psicológica, evolutiva, una frase del Kybalión, que si me permitís la quiero leer, porque dice, es el principio de polaridad.
Que lo mencionamos súper bonito, pero realmente entender esto y permitirnos vivir conforme a este principio va a implicar que nosotros aprendamos a mirar la vida con otros ojos. Que no se trata de tener todo sabido, todo integrado, ya me iluminé, sino una actitud que yo veo que es de profunda humildad frente a la vida, ¿no? Ahora que estamos también con el nodo sur en Virgo, una actitud de humildad. Mientras yo esté en este plano dual, mientras yo esté transitando por la Tierra, algo tengo que aprender porque la tierra es una escuela. Y no voy a dejar de proyectar mi inconsciente y mi sombra afuera. O sea, eso no va a dejar de suceder. Entonces, lo que yo veo como un profundo voto de humildad es esta actitud de decir, a ver, todos juzgamos, todos queremos cambiar al otro, o sea, eso es parte de ser humano. Sintámoslo sin juicio, pero automáticamente o 3 días después, cuando pueda, me devuelvo la mirada a mí mismo y me pregunto qué tiene que ver esto conmigo, ¿no? Porque si nosotros todo el tiempo estamos co-creando las relaciones, no existe el juego de víctima-victimario. No existe alguien que solamente sea víctima y alguien que sea solamente victimario. O sea, esos personajes nos constituyen, están adentro nuestro. Todos tenemos nuestra partecita víctima, nuestra partecita victimaria, el salvador, la madre, el padre interno, el niño interior, o sea, pero nos olvidamos. Entonces, me anoté la frase porque si algo que yo no puedo es recordar cosas textuales, o sea, que me la anoté. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero en diferentes grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Y por qué menciono esta frase? Porque cuando yo hace muchos años empecé a aprender astrología, leí el Kybalión, qué bonito, no entendí nada, no entendí nada, porque realmente entender lo que esto significa implica un cambio de actitud frente a la vida. O sea, y nos pasamos la vida queriendo ver qué significa esto en nuestro presente, ¿no? En el aquí y ahora para nosotros. Lau, yo quiero que vuelvas a leer la frase. Yo creo que es una frase digna de reflexión y de escucha. Este es el principio de polaridad, es el cuarto principio del Kybalión. Todo es doble, todo tiene dos polos. Esto lo vemos en la astrología, ¿no? O sea, cada signo tiene su opuesto. O sea, es el juego de polaridad. Yo no puedo decir, yo soy Aries y por lo tanto no tengo nada que ver, no, o sea, yo no integro Libra. Eso no existe. O sea, si yo soy solo Aries y no integro Libra, estamos hablando de que hay polarización y que hay sombra operando en mi vida. Porque si hay una característica de la sombra, es que se polariza, se va a los extremos. Cada vez que yo estoy fijo en una única forma de ser y no puedo habilitar la otra, es porque hay un juego de luz y sombra. Hay un conflicto interno que luego yo voy a proyectar afuera, ¿sí? Mira, Entonces, todo es, precisamente perdón, en eso, discúlpame, me meto aquí, pero es que fíjate, tú estás precisamente en Argentina, en Uruguay, y hay otras personas que nos escuchan que están en arriba, en el norte, bien sea en España o bien sea en Norteamérica o en México, ¿sí? Y en este momento que estamos previos a un equinoccio, el equinoccio arriba es de otoño y abajo es de primavera y estamos en la misma tierra. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo se polarizan muchas veces las situaciones y se dice, no, es que este es ¿por qué hablan ustedes de Aries o de Libras y acá estamos en un equinoccio diferente y es el mismo, porque es la ley de la polaridad, precisamente de la que estás mencionando, que los dos polos son exactamente iguales. La primavera es exactamente igual que el otoño y el verano es exactamente igual que el invierno, porque son dos polos complementarios, como Cáncer es igual a Capricornio y Aries es igual a Libra, y los dos se complementan. ¿Mm? maravilloso, maravilloso. Y lo que acabas de decir, aparte también, este tema de cómo nos identificamos, cómo nos apropiamos de una polaridad y entonces automáticamente nos enfrentamos. Pero esto es inconsciente, o sea, no es que nosotros decimos, yo soy bueno, el otro es malo. Es que funciona así. Si yo me apropio de una polaridad, la opuesta va a resultar amenazante para mí. Yo soy esto y por lo tanto lo otro lo tengo que mantener alejado de mí. Y esto lo saben muy bien los líderes políticos, ¿no?
sea, lo saben perfectamente, ¿no? Y saben también en la psicología de masas que muchos de nosotros queremos ir con el ganador. Entonces, tocan todas las encuestas cuando saben que no van ganando, porque ya es, ah, no, si este tiene más votos, entonces yo voy con el ganador, porque yo no quiero estar del lado perdedor, porque lo vemos todo en polaridad. Hay un ganador, hay un perdedor. Y nos cuesta tanto ampliar la mirada para entender que todo tiene su lugar, que en todo lo bueno está la semilla de lo malo y que en lo malo también puede estar la semilla de lo bueno, ¿no? Y que, y que los puntos se unen para atrás. Claro, si quieres continúa de nuevo con la frase que ese Continúo. análisis que estás haciendo está precioso. Dice entonces, todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Nos detenemos acá. Yo uso siempre un ejemplo que es fácil de entender, yo creo, por lo menos. Digo, yo soy doble Aries, ¿no? Entonces a mí el tema del egoísmo me encanta. Crecí que me dijeran que era muy egoísta, así que yo me quiero apropiar de esta cualidad. ¿Qué pasa? El egoísmo y la generosidad, cuando son extremos, son la misma cosa. Como dice acá, los antagónicos son lo mismo. A nosotros nos explota el cerebro pero es que es así. Porque si nosotros vamos a la definición de egoísmo, es una persona que tiene en miras su propia necesidad o su propio deseo y no ve o no le importa o no registra el deseo y la necesidad del otro. Entonces yo puedo ser muy egoísta, lo que yo llamo el egoísmo directo, que todos vemos, todos juzgamos, la sociedad rechaza, mira qué egoísta es, solamente se piensa en él mismo. Perfecto. Ese no ofrece, no es complejo porque lo vemos, es más visible. Pero ¿qué pasa con la persona que es súper generosa, que nunca puede decir que no, que siempre está por el otro, que se deja de lado, que se sacrifica? Bien, cuando hay polarización, y acá no estoy hablando de algo sano, estoy hablando de extremos, o sea, no estoy hablando de integración. Cuando yo solamente puedo ser generosa y no puedo ser egoísta, porque tengo un juicio que posiblemente sea inconsciente que me lo prohíbe, porque ser egoísta es malo, ¿no? Hay una carencia interna que está operando ahí. O sea, yo no doy, o sea, cuando uno está en su centro, las relaciones se equilibran, las relaciones no están tan polarizadas. Pero si yo doy todo para el otro, es porque algo inconscientemente estoy esperando llenar a través del otro, que no me deje sentirme buena. A veces el beneficio es sentirme buena e inocente y que la culpa y la responsabilidad están afuera. Mira con todo lo que le di ahora manipular, ¿no? Esperar que el otro se comporte como yo quiero como yo necesito que se comporte. Entonces yo me puedo contar la historia de que siempre estoy mirando la necesidad del otro y desde la superficie sí es así, pero si nosotros vamos por debajo de la superficie, la motivación más profunda, usualmente inconsciente, para yo priorizar constantemente al otro, es recibir algo para mí, sentirme buena, que no me deje, que no me abandone, que me ame, que me mire, que me reconozca. Entonces, al final, soy tan egoísta como aquel otro egoísta que tengo delante mío y que no voy a dejar de atraer a mi vida ese tipo de personas porque las necesito para hacer la danza que me toca hacer en función del personaje que construí. No tengo permitido una danza diferente. Hasta que yo lo elija, ¿eh? Precioso ese análisis. Me encanta. Mm, mm. Em, por eso este tema de que está tan de moda hoy, ¿no? El tema este de que aléjate de las personas narcisistas, aléjate de las personas tóxicas. Pero a ver, si yo tengo una relación de toxicidad con otra persona, los dos construimos esa relación. O sea, la responsabilidad es compartida, siempre es compartida. Es muy tentador tirar la culpa afuera. ¿Por qué? Porque si vamos a como nos explica el curso de milagros, el ego sobrevive del miedo, la culpa y la separación. Es la estructura de pensamiento dual. El ego para sobrevivir desde esta definición de ego más espiritual, necesita que yo siga viendo el miedo, la culpa y lo mío afuera de mí, porque en la medida que esté fuera,
yo no es mío, no me lo puedo apropiar. Y si no es mío, no lo puedo integrar porque lo tiene él, no lo tengo yo, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos mantenemos cada vez más separados del otro. Y a veces lo hacemos con una profunda soberbia espiritual, que igual acá no hay juicio porque el que tira, acá nadie se va a atrever a tirar la primera piedra de nada, pero de creer que yo soy mejor que el otro porque mirá, no, yo soy buena, yo soy bueno, yo no reacciono, yo no pongo límites porque yo ya sé que él actúa desde unas heridas de la infancia, pero yo me elevo por encima de eso. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el ego toma los cursos junto con nosotros y aprende astrología, aprende psicología, lee libros, ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso. Y tiene todo un repertorio de excusas perfectas para poder evadirse. No, que Sí, estás que proyectando, Juan Carlos, estás proyectando. O sea, estás proyectando tus cosas en mí. claro, qué belleza. Y precisamente la astrología y este lenguaje, este metalenguaje simbólico, nos permite reconocer cuando sacamos nuestra carta natal y, por ejemplo, hacemos un análisis de tránsitos y de progresiones de eventos pasados en donde yo tenía la total proyección de la víctima en alguien, en ese, no sé, en ese padre maltratador o en esa situación abusiva que viví en un momento dado y demás, y que lo tenía parametrizado como yo soy la víctima en toda esta película. Y cuando reviso en la astrología y me doy cuenta que esos eventos aparecen protagonizados por unos tránsitos en mi propia carta, activando ciertas situaciones, es la gran oportunidad de darme cuenta, hombre, pero tal vez eso que sucedió no fue un error, no fue fortuito, no fue porque alguien quiso venir a hacerme un daño, sino tal vez hacía parte de mi propia estructura de la psique, en donde necesitaba de esos actores para poder hacer tener una vivencia contundente de algo que yo no quería ver en mí y que estaba ahí en el ambiente. Entonces, en ese sentido, la astrología se convierte en una forma de poder ponerle luz a ciertos acontecimientos. ¿Y qué significa ponerle luz? Ponerle sentido, conciencia, ayudar a integrar y sobre todo reconciliar con nuestra propia historia personal lo que hemos vivido, ¿no? Maravilloso. Me encanta esto que mencionás de poner luz, ¿no? Como hacer parte de la conciencia, porque a veces nosotros cuando entramos al camino del autoconocimiento, queremos extirpar de nuestro ser aquellas cualidades negativas, ¿no? O sea, no debería sentir enojo porque soy espiritual. Bueno, no debería, ahora que entiendo esto, entonces no debería, no sé, ser más soberbia o egoísta. Y la realidad es que en realidad que no funciona así. Y ahí es donde viene la frase de Jung de prefiero ser una persona completa antes que una persona buena, porque la persona buena tiene un gran problema, porque hay toda otra, hay, si yo solamente quiero ser bueno, voy a ver siempre la maldad fuera. ¿M? Y el gran problema es que tratamos a los demás de la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Eso que yo no me permito ser, que juzgo de forma negativa. Y acá quiero aclarar que los juicios, los peores juicios, son inconscientes. Porque a veces nosotros, vuelvo a decir, entramos al camino espiritual, entonces yo ya no juzgo, no, yo ya no juzgo, no hay buenos ni malos, claro. Pero solamente puedo ser de una manera y no puedo de otra. Es decir, no puedo poner un límite, por ejemplo. Ah, estás juzgando la agresividad como algo malo si no puedes poner un límite. Entonces, yo, ojo con, porque la sombra es lo que no vemos, la sombra es inconsciente, el inconsciente es inconsciente, o sea, si fuese tan accesible a la conciencia, no nos pasaríamos la vida intentando descubrir quiénes somos y todo el tiempo aprendiendo de nosotros mismos, porque sería más fácil, tomaríamos un curso y ya está. Entonces, para mí es esta actitud de humildad, vuelvo a decir, humildad frente a la vida. O sea, a ver, siempre hay un aspecto mío manifestándose afuera, eso no va a dejar de suceder. Simplemente la actitud de decir, a ver, qué me muestra esto de mí? Y ojo, porque vuelvo a decir, el ego siempre da vuelta a la tortilla. Entonces, si la culpa no es toda del otro, entonces la culpa es toda mía. Y ahí sí que soy súper espiritual. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y al final no deja de ser esa idea de que yo tengo control sobre algo, o sea, porque
si yo soy culpable de todo lo que pasa, no deja de ser también como una especie de ilusión de control, ¿no? Y el ego vive bastante de eso, de creer que, si yo soy el culpable, entonces si yo evoluciono, si yo soy mejor, entonces todo va a estar bien. Eso no es real, eso es un pensamiento como piensan los niños con los padres. O sea, si papá me pega, es porque yo soy mala, no porque papá tiene herida de la infancia, ¿no? Porque es el pensamiento mágico infantil, siempre vuelve a uno mismo. Entonces, ojo, porque después de adultos, que venimos bien carentes de la infancia, seguimos operando de la misma manera. Entonces, si la culpa no es toda del otro, es toda mía. Y no deja de ser un baile del ego. Exacto. Y no deja de haber juicio detrás de esas cosas, ¿no? No No, sé por qué te... no, es que esto que estás mencionando, dos cosas acá voy a recoger de lo que acabas de decir que me encanta. Fíjate, en esta cultura nueva era, espiritual, que todos somos seres de luz y que ya estamos trascendiendo. Ya me elevé. Entonces, ya me levé. Entonces, entramos, por ejemplo, a estudiar, no sé, biodescodificación y no sé qué. Entonces, después de, en una primera instancia, decir todo es culpa de los otros, todo es culpa de los otros, pasamos después a decir, no, todo es mi culpa. Y entonces ya no nos morimos ni siquiera por la enfermedad o por la situación, sino por el sentimiento de culpa para castrar absolutamente toda expresión individual, ¿sí? Porque como bien lo mencionas, se pasa de un polo al otro. Si primero los culpables eran todos los que estaban afuera, ahora todos los culpables soy yo, ¿sí? Tremendo. Pero hay algo que me encantó que sacaras y lo pusieras sobre la mesa de la conversación, es la frase de Jung, ¿no? Prefiero ser completo que bueno. Ay, mira, o sea, yo creo que ese debería ser el lema del ser humano, ¿sabes? ¿Cuántas veces estamos tratando de ser lo más prolijo, lo más perfecto, lo más divino, lo mejor, el mejor amante, el mejor esposo, el mejor padre, de muchas formas, ¿sí? Cuando en realidad lo que tenemos que ser es completos, ¿sí? Hoy estoy de mal genio, hoy estoy así, esta es mi completud, ¿sí? Sí, hoy me permito ser humano, ser biológico, ser instintivo. Esto es también lo que soy. Hoy soy altruista, hoy soy amoroso. Es un poco este tema de, a veces soy así. Sí, tú me puedes decir, Juan Carlos, tú eres una muy buena persona. Y yo te puedo decir, sí, a veces. Pero pregúntale a mi exmujer y verás que te va a decir cómo soy. Y también le voy a decir, ¿sabes qué? A veces soy así. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, la completud en lugar de ser buenos. Esos buenones, esas personas que tratan de ser siempre lo mejor, mira, qué cantidad de sombra, ¿sí? Y qué cantidad de proyección. Y además, qué cantidad de zánganos que terminan viviendo alrededor de estos buenones. Sí. Por eso yo pienso que esta frase de Jung la enmarcaría, ¿sabes? Casi que la pondría, así como tienes unas frases allá en el espejo, yo creo que me la voy a poner en mi espejo de por la mañana. La voy a poner allí como ser completos, no buenos. Es uno de esos lemas preciosos para el humano. Mm. Es tremendo, es otra de las grandes frases que siempre repetimos, pero que, uy, entenderla lleva toda una vida y varias, ¿no? Totalmente. Y entender esto de que no hay nada que sea malo per se en realidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la agresividad. La agresividad, que es algo tan negativamente juzgado, claro, por el juicio que socialmente hacemos y luego la familia hace, el juicio que se hace hacia la agresividad es justamente lo que nos lleva a los seres humanos a no tener ni idea de cómo vivirla constructivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, si ser agresivo es malo, voy a intentar reprimir mis impulsos agresivos. ¿Sí? Ojo, esto tiene una razón de ser y es que nosotros no podemos ser animales en una sociedad que tiene sus normas y que hay que respetar los derechos de otro y está muy bien, somos animales, pero no podemos dar rienda suelta a la ley del más fuerte, por supuesto que sí, pero lo llevamos hasta a tal extremo porque dividimos, no podemos entender que en ciertos momentos, bajo ciertas situaciones, ser agresivo es sumamente útil, no podemos hacer esa, es o bueno o malo. Entonces, ser agresivo es malo. Socialmente está, más allá de que somos sociedades altamente agresivas, justamente porque no nos, altamente violentas, porque no nos apropiamos de nuestra agresividad. Entonces, lo que intentamos hacer es reprimir la agresividad, ¿no? Algunos
Y ahí vamos otra vez a lo que yo llamo, bueno, no, lo directo y lo indirecto. O sea, está el que cada tanto reprime, reprime, reprime y cada tanto explota esa es sombra. Lo que yo no le permito ser, lo quiero expulsar de mí, no le doy un lugar. Entonces se va acumulando en una sombra, ¿no? Y de repente la sombra a veces me estalla como un arrebato excesivo. No puedo sostener la incomodidad tan fuerte que me produce esta emoción, entonces la actúo hacia afuera, ¿no? Y ahí golpeo a alguien, rompo algo, hiero con mis palabras, soy externamente violento, o sea, es visible, la gente me puede señalar y se puede identificar fácilmente. Pero la parte que no se ve y ahí es donde vemos que todos tenemos agresividad, es lo que llamamos violencia silenciosa, donde reprimo, 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 no exploto como aquel que es activamente violento, donde pego, muerdo, rompo, sino que tengo formas por debajo de la superficie, más bien ahí plutonianas, de también imponer, o sea, mi necesidad, mi deseo, de también actuar mis instintos agresivos, pero no apropiarme de ellos, no responsabilizarme de esa agresividad, ¿no? Y puede ser manipulación, no sé, quejarme del otro constantemente y no actuar, no hacer nada para cambiar. Entonces me quejo, eso es una violencia. No sé, ignorar a alguien, no responderle los mensajes cuando o sea, hay muchas formas de violencia silenciosa. Y una que a mí me fascina, que lo trabaja mucho esto, no es un concepto mío, es de Laura Goodman, que Laura Goodman habla de que las verdaderas violentas, las verdaderas víctimas en un orden de realidad del sistema en el que vivimos son los niños, porque a los niños no se les reconoce ni su esencia, ni sus necesidades genuinas y legítimas de niños, sino que se los recorta como un bonsái para que se amolden al deseo y la necesidad de los padres y de la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese lugar vamos ejerciendo violencia, porque Eric Fromm habla de la violencia como una forma de no permitirle ser en esencia al otro lo que es una violencia. O sea, si yo necesito recortarte para que te amoldes y que yo estoy más cómodo, para que te amoldes a mi necesidad, te estoy violentando, ¿no? Me es más cómodo bueno, no sé, calladita sos más bonita, o ay, qué compañera que sos de mamá, ¿no? Y tenemos muchas maneras de amoldar a los niños a lo que nosotros necesitamos que sean, ¿no? Y entonces eso es una violencia. Y entonces somos sociedades altamente violentas porque esto no, primero no lo podemos nombrar como violencia, es súper tabú decirlo, activa todas las defensas y las alarmas y es complejo, pero después, si nosotros no lo reconocemos, queda en sombra y como queda en sombra, lo actúo sin ser consciente y lo transmito, ¿no? Ahí estás poniendo un punto precioso y es que, fíjate, si nosotros nos reconocemos como unas personas bondadosas, amorosas, altruistas, no violentos, que no levantamos nunca la voz, que es un horror la persona que de pronto muestra algún gesto de agresividad, ¿sí? Y lo negamos y lo juzgamos inmediatamente afuera, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Toda esta agresividad que hace parte de nosotros, todos tenemos a un Marte y a un Plutón en nuestro horóscopo, en alguna parte de nuestro horóscopo, y todos tenemos hemoglobina y todos tenemos hierro en la sangre, ¿sí? Entonces, de alguna manera, al negar totalmente eso, quiere decir que no, como no lo veo, no puedo jugar con ello, no puedo elaborarlo, no puedo intentarlo, no puedo sacarlo de ninguna forma. Entonces se convierte en una función gruesa, grosera, brusca, tosca, ya que no he elaborado con ella en ningún momento, ¿no? Nunca me lo he permitido. Y cada vez que lo veo, lo juzgo en los otros y lo juzgo en mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Al estar tan gruesa, tan grosera, pues de repente se atraviesa en mi vida algún evento en donde sale desbordada esta expresión y entonces es cuando ya ahora sí mordemos, pegamos, agredimos de unas maneras muy violentas, ¿sí? Cosa diferente si simplemente me doy cuenta que esa agresividad que veo y me disgusta en el otro hace parte también de mí, que yo también la expreso en muchas ocasiones, cuando tengo hambre, cuando las cosas no salen de la forma que quería, cuando me pego con algo, cuando las cosas las forzo para que salgan como yo quería y como mi acomodo se va dando. Y
Lo permito ir saliendo y lo permito ver, y me lo veo, y me lo acepto, y juego incluso con ello. De alguna manera se vuelve una herramienta integral, me vuelve más completo. Y al volverme más completo, entonces cada vez que se eleve ese nivel de testosterona, ese nivel de hemoglobina en la sangre, pues ya lo veo. Y entonces, en lugar de salir compulsivo, agresivo y además sin ningún tipo de voluntad, empieza a salir como una herramienta y empiezo a modularlo. Y lo modulo de tal forma que se convierte agresividad y yo en uno y me permite llegar a encontrar y conquistar metas, objetivos, para sacar adelante un proyecto, para generar una acción directa. Exacto, y me encanta esto que mencionás, porque todo, o sea, es ver en aquello que nosotros juzgamos negativamente, es ver el potencial positivo que puede tener para nuestra vida, porque no hay nada en nosotros que no tenga una razón de ser, o sea, esto dice un profesor mío, Roberto Beco, siempre él dice, es como, o sea, si yo voy al médico y le digo, ay, médico, me corta esta mano porque no me sirve, no la quiero tener, me la extirpa y me la corta, bueno, nos van a mandar al psiquiatra, ¿no? Ahora, si yo voy al psiquiatra y le digo, ay, no me da unos antidepresivos para no sentir esta depresión que me incomoda, ahí nos recetan automáticamente, yo no sé cómo serán en tu país, pero si vas a Argentina, receta fáciles, ¿eh? No, no sé. Pero bueno, hay que decir, no, que tengo una ansiedad acá y me despierto con no sé qué y ya te dan ahí la recetita, ¿no? Pero no dejamos de adormecer partes de nosotros. O sea, a ver, ¿en qué universo nosotros creímos que estar triste era malo, que estar enojado era malo, y todo tiene su potencial positivo? Si yo no escucho las emociones, incluso las incómodas, si no las puedo sostener, no puedo entender qué necesito, no lo puedo entender, o sea, yo no puedo conocer mi necesidad si no siento las emociones. Y estamos todos tan adormecidos, o sea, la sociedad en la que vivimos, ¿por qué estamos obsesionados con los logros externos, el producir, todo en el afuera? Porque estamos dormidos por dentro, porque estamos desconectados en mayor o menor medida de nuestras emociones y por lo tanto de nuestras necesidades y valores reales también y del sentido. Y esto es tan insoportable que necesitamos hacer, 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 y el que no hace tiene que comprar, 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 o ejercicio, o lo que sea, o algo más para no estar conmigo mismo y darme cuenta de lo vacío que me siento, ¿no? Y este potencial positivo de las cosas, la sombra, que si yo la reprimo, explota de formas súper negativas, y volviendo a la astrología, tiene que ver con partes que me constituyen, como vos decís, todos tenemos un Plutón, todos tenemos un Marte, no, no existe, no, yo no me enojo, o sea, eso no existe, no es posible. No, no, que yo no, no sé, nunca tengo miedo, mentira, mentira, vivimos muertos de miedo, sobre todo con relación a aspectos de nosotros mismos, que cuando quieren emerger nos dan tanto miedo que lo tenemos que tirar afuera, o sea, proyectárselo al otro, ¿no? Pero todo tiene su potencial positivo. Por ejemplo, el egoísmo. Si yo no me permito ser egoísta, entonces no puedo saber qué quiero, o sea, no puedo conectar con mi deseo genuino, no puedo dedicar un tiempo y un espacio a realizar un proyecto que quiero, ¿no? Vinculado con el tema de la agresividad, ¿no? No sé, para un proyecto profesional necesito una buena dosis de agresividad. Si yo quiero liderar un equipo, necesito tener un poco de agresividad. Y no, yo no puedo decir, sí, agresividad acá no, pero acá sí. No, o sea, yo tengo que hacer las paces con esto que me constituye. Y lo mismo, por ejemplo, con cualidades súper juzgadas como, qué sé yo, la soberbia, ¿no? Y de repente la soberbia la tenemos todos, y hay que saber ponerla donde nos puede resultar más útil y en lugar de decirle al otro, lo que yo ya sé lo que vos necesitás, porque no, la verdad es que no lo sabemos ni siquiera para nosotros, pero de repente un poquito de soberbia para dar una clase o a grabar un video de YouTube se necesita. Si no, ¿cómo hacemos? No, es que me encanta esto que estás mencionando porque las emociones son como un arco iris, es una gama de colores y es como si quisiéramos ser solamente blanco y negro, o bueno o malo, o luz y sombra, cuando en realidad hay una gama de colores. Si más bien nos permitimos, bueno, que entendemos que existen los celos, la lujuria, el egoísmo, bueno, que hay una serie de emociones
Y si en lugar de negarlas de entrada, nos permitimos jugar con ellas, vivirlas, sentirlas, prestarles atención. Es que fíjate, nomás, no sé, inmediatamente un niño empieza a ser muy egoísta, inmediatamente le decimos, no señor, eso no se hace, no seas egoísta, ¿sí me entiendes? De una vez lo negamos, ¿sí? O no sé, o empieza a llorar, no señor, sécate esas lágrimas, ve y lloras pasito, ve y lloras donde no te vean. ¿Sí? Es decir, es como si no aceptáramos la gama de emociones, como si tuviéramos una cierta alergia, cuando en realidad si empezamos a atender las emociones, a permitirlas, a verlas, a aceptarlas, pues empezamos a integrarlas y a darles un puesto merecido, ¿sí? Fíjate, esto en mitología es muy bonito porque es lo que hace Apolo, ¿no? Apolo combate con la serpiente Pitón, pero lo que se espera normalmente es que el héroe vaya y mate a la serpiente y ya. No, 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 él no la mató, él dijo, no, tú tienes derecho a vivir, entonces vamos a hacer algo, te voy a dar honor en mi templo. Entonces, nuestras sacerdotisas se van a llamar pitonisas. Y tú, querida Pitón, vas a ser parte de todos los emblemas de integración y de iniciación, ¿sí? Entonces, es algo así como, si veo las emociones, no las niego, no las reprimo, las atiendo, las escucho, las vivo y al vivirlas empiezo a reconocer sus límites y empieza a ser consciente del proceso. Y eso es un proceso alquímico. Trabajar con sustancias peligrosas, las emociones son peligrosas. Por supuesto, una lujuria desbordada, un egoísmo desbordado, un miedo desbordante. O sea, todas las emociones son igualmente, así como son poderosas, porque gracias a que entiendo mis miedos, construyo y edifico aquellas cosas que me permiten solventar esos miedos, dirigir. Y con esta energía de la lujuria y del sexo y de la pasión, pues esta misma energía es la que me permite hacer una sublimación y ser creador, ser creativo y generar nuevos mundos y nuevos horizontes. Bueno, en fin, pero si ni siquiera me atrevo a vivir esas emociones, si las tengo encarceladas, negadas, pues qué peligro que de un día a otro me aparezca de forma compulsiva la emoción y termine yo haciendo ahí sí locuras. Y va a pasar, y si no la actúo yo, la va a actuar alguien con quien yo tenga un vínculo Ah, cercano, ¿no? Eso era un poco lo que pasaba en el mito, esta pareja del zodíaco, Zeus y Hera, ¿no? Que Zeus era súper infiel, pero no se apropiaba de las consecuencias emocionales de sus actos. Entonces la que explotaba era la esposa, Hera, ¿no? Y de repente, claro, todos, mirala, mirala cómo explota, ¿no? Pero escúchame, a ver, de alguna manera, Zeus, con sus actitudes de no asumir la responsabilidad emocional de sus actos, lo que hace es forzarla a ella a que lo viva por dos, por ella y por lo que él no asume, ¿no? Entonces, ojo, porque así vivimos en la vida. Si yo, no, yo soy súper libre, no sé qué, pero a mi vida siempre llegan unas parejas súper intensas, celoso, posesivo, bueno, algo. Hay una frase que no me la acuerdo ahora, que creo que era de psicología y alquimia. Yo todas las frases las digo mal, ¿eh? Así que, por favor, Jung, que no se me revuelque en la tumba, porque yo asumo la responsabilidad de que la estoy diciendo mal. Pero él hablaba un poco de esto, de que, o sí, creo, no sé si era ese libro, pero decía como, como que en esa pasión tan fuerte que se necesita, que está en el encuentro romántico, es una pasión así de fuerte, se necesita solamente donde hay dos polos que se repelen mutuamente. Entonces, esa pasión es lo que nos invita a unirnos, pero a unirnos a nosotros mismos. ¿No? Y ese es un poco también el sentido de la vincularidad. Yo siempre menciono esto, no nos olvidemos que en todos los signos de fuego, que tienen que ver con la construcción de la identidad y el sentido del yo, los opuestos complementarios son signos de aire que nos enfrentan a los espejos de la vincularidad. Si yo no me vinculo con un otro, no puedo conocerme a mí mismo, ¿no? Y esto tu exmujer lo debe saber bien, Juan Carlos. Nuestras exparejas lo saben muy bien, porque la pareja y los hijos van a ver nuestra sombra. No se le puede, pero no se puede ocultar. No se puede ocultar. Y entonces me parece muy importante.
esta actitud sobre todo en todos los vínculos, pero las relaciones más importantes siempre van a estar espejeando partecitas no vividas de nuestro propio ser, y si lo llevamos a la astrología, a nuestra propia carta natal, ¿no? Y antes se decía esto, ¿no? Veíamos una carta de un hombre y le decíamos, ah, Venus es la mujer con la que te vas a casar, es el tipo de mujer que te atrae. Bueno, sí, claro que te va a atraer una mujer con estas características, pero porque es un impulso tuyo, de tu ser esencial, para que te reconcilies con aquellos aspectos no vividos de tu propio ser. Y lo mismo con Marte, que se decían las mujeres, el hombre que atraes. Sí, claro que te van a gustar esos hombres, pero porque es una invitación a que te reconcilies con tu par de opuestos interiores, o sea, con tus partes internas, ¿no? Eso también es gran finalidad de la pareja, la alquimia. Sí, creo que esas frases que estaban mencionando es precisamente algo así que, como decía Jung, que sí, que la relación son como unir dos sustancias químicas, ¿sí? En donde su reacción va a producir otro efecto. Nosotros no podemos esperar reconocer a otra persona, empezar a vivir con otra persona sin que nos cambie también a nosotros. Y ese es también un proceso, bueno, pensándolo en relaciones, pero también con el tema que nos atañe, que es la oscuridad y las emociones. Yo no puedo pretender eh, tener acceso a una emoción, llámese miedo, tristeza, de lo que sea, sin esperar que esa emoción me va a cambiar. Y a la vez, ese cambio que genera la emoción en mí va a hacer que yo esté más activo y perceptivo a otro tipo de emociones. Entonces, yo creo que es como esa sinergia que se va armando con el entorno, el yo y lo que está afuera, eh, que es un gran error cuando uno simplemente dice, voy a iluminarme y entonces me voy a ir a derretir nieve al Himalaya. ¿Sí? Y entonces me aíslo absolutamente de todo para poder tener una supraconciencia, ¿sí? Cuando la supraconciencia realmente está en el aquí y en el ahora, con el mal genio que te sacó el vecino, con lo que sucedió cuando ibas en el tráfico, con el evento que no pasó como lo habías planeado y que infortunadamente no salió como querías, con la inversión que se perdió, bueno, con la vida. Ahí es donde está la supraconciencia, donde yo puedo integrar todas esas zonas y verlas no como que hay que buscar que siempre las cosas me salgan bien, siempre sonriente, siempre perfecto, siempre divino. Sí, ahí eso es lo más nocivo y lo más egoico y lo más dañino que hay para algo, para la completud, ¿no? Totalmente. Está muy de moda hoy este tema del desarrollo personal. O sea, yo ya escucho la palabra desarrollo personal y digo, a ver qué van a decir, porque hay mucha idea de que, o sea, desarrollo personal igual sinónimo represión de mi oscuridad. Es como que yo tengo que ser siempre mi mejor versión. Mi mejor versión tiene que ser de acuerdo a un cierto, no sé, unas ciertas emociones, unos ciertos alimentos, un cierto horario para levantarme, el club de las 4 o 5 de la mañana. Qué problema el día que me quedé dormido, me levanté a las 8. Eh, y me hiciste acordar una frase que la leí hace mucho tiempo cuando leí por primera vez el libro de Eckhart Tolle. No sé si era El poder de la hora o Una nueva tierra, yo jamás me acuerdo de las referencias. Pero él decía, si te crees muy iluminado, anda a pasar un fin de semana a la casa de tus padres. A ver qué tan iluminado estás. Eso es lo que nos está, ahorita que estamos ya en septiembre, los meses octubre, noviembre y llegando a diciembre, entonces hacemos todo un trabajo de todo el año, ¿no? Y nos consideramos todos iluminados, que ya tenemos todo bajo control. Listo, perfecto para llegar al 24 de diciembre a fiestas de fin de año donde te vas a encontrar con todos. Con la olla a presión, a ver qué destapamos, la caja de Pandora. Y aparte, fíjate esto, ¿no? Hablando de las fiestas, a mí me acuerdo mucho frases así como, bueno, no estés enojada porque es Navidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero cómo es como este tema de que a veces traemos conceptos que no terminamos de entender muy bien y entonces los apropian los egos, obviamente, se los apropian. El perdón, ¿no? Como que hay que perdonar, yo ya perdoné. Bueno,
el perdón es algo súper complejo, ¿eh? Porque el perdón, como yo lo entiendo, primero tengo que poner límites, porque si yo no pongo límites y esa situación que me generó eh, la discordancia emocional en un primer lugar o lo que sea, o sea, un daño, si alguien me hace un daño, yo tengo que frenar ese límite porque si me sigue dañando, yo no voy a poder perdonar porque me voy a seguir todo el tiempo resintiendo, resintiendo, resintiendo. O sea, necesito poner un límite para generar mi espacio seguro. Ahí qué bien, qué bueno es esto de poder priorizarnos y ser sanamente egoístas. Y después necesito contactar con el resentimiento. Si yo no bajo a mis infiernos, si yo no quiero sentir lo profundamente resentido que estoy, no puedo perdonar. Es que no se puede. O sea, yo a veces queremos perdonar, entender, comprender, pero le tenemos pánico al oscuro, a lo profundamente resentidos que estamos, a lo enojados que estamos, a ese dragón que nos habita dentro. Entonces, ese perdón no es real, ese es un perdón que se sostiene a fuerza de represión de la oscuridad y genera nuevo baile, nueva danza de la dualidad, porque ir más allá de la dualidad es dejar de juzgar al dragón e invitarlo a tomar un café, como decías, ¿no? Si todo tiene su lugar en esta creación, entonces no hay nada que sea bueno o malo. Si yo me permito dialogar con ese dragón, me hiciste acordar porque tuve un sueño hace poco, me pareció maravilloso, donde entraba como un antro en España, no sé, yo nunca estuve en España, pronto voy a estar, entraba como un antro, que es, no sé en Colombia cómo se dice, pero en Argentina es como un lugar así, como un sucucho, como un lugar ahí donde había como para tomar algo, pero todo es todo dark. Y entonces yo decía, hola, ¿qué tal? Quiero ver al dragón, les decía. Y entonces me decían, no, no lo podés ver porque te va a comer. Y me llevaban y entonces el dragón no me comía. Y yo digo, no, es que no me comió porque yo no lo quiero dominar. Tuve ese sueño, fue Mm, fabuloso. Es precioso. porque es fabuloso porque es lo que nosotros intentamos hacer, es dominar al dragón, ¿no? Y eso no es más que reprimir, es reprimir la represión, o sea, en algún momento nos va a estallar. Si no estallo yo, vamos a la parte sistémica, estalla la oveja negra de la familia. O sea, a ver, alguien va a cargar con mi vida no vivida y con mi oscuridad, de alguna manera, ¿no? Es terrible. Preciosa conversación. Acá nos podría pasar toda la mañana hablando del tema y primero que todo quiero felicitarte por tu canal en YouTube, por tu canal en Instagram. Quiero invitar a mi audiencia a que la busque, Laoma TV. Estás ahí en todas las redes en general, pero estás haciendo un trabajo precioso con una serie de detalles. Cuidas el audio, cuidas la imagen, pero lo más importante, los temas que siempre nos traes son profundos, humanistas. Es una astrología no predictiva, sino una astrología que nos permite reconocer lo que somos. Y bueno, pues quisiera que hiciéramos mucho más programas, que habláramos también de algún aspecto astrológico que se esté viviendo y demás, ahora que tenemos tantos. Y ojalá que esta sea la primera de muchas invitaciones que aceptes para estar en este canal, querida Lau. Juan Carlos, bueno, mi más profundo agradecimiento, vuelvo a decirte, yo te conozco hace muchísimos años porque vos hace mucho tiempo que estás en YouTube. Es una alegría enorme poder compartir contigo, aunque yo ya compartí tanto con vos sin que lo supieras, pero y bueno, y gracias, me encanta que notes los detalles, que justo antes de entrar en directo, antes de ir en vivo, hablábamos de eso, que tenemos el mismo micrófono, que los dos fuimos también como ajustando la imagen y demás, y que está bueno porque a veces, no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa mucho, es como que uno a veces cuando la orientación es tanto al trabajo interno y a la mirada interna, a veces nos cuesta dar importancia que los detalles externos también son importantes y habla de integrar, o sea, habla de también poder integrar otros aspectos de nuestro ser y bueno, nada, ahí tenemos los dos micrófonos nuevos. Buenísimo. Querida Lau, pues cuéntanos un poco qué más haces tú. Estás, creo que estás en Uruguay. Cuéntanos un poco más de tus actividades, qué cursos tienes o cuéntame de tu empresa, de tu emprendimiento como tal, como astróloga. Gracias, gracias por el espacio, Juan Carlos. Y antes me faltó aceptarte la invitación, que te la quiero aceptar porque además yo me guío.
muy por lo que se siente lindo, ¿no? Y me sentí muy cómoda en este compartir, la pasé muy lindo, entonces quisiera que se repitiera, así que muchísimas gracias. Te voy a invitar yo a mi canal también, si me lo permitís, Por para supuesto, ahí más estaré. conversaciones como estas. Y el tema de los cursos, bueno, tengo varios cursos disponibles en mi web. Tengo una formación en astrología evolutiva que integra como para esta visión que está siempre en constante crecimiento porque yo lo estoy, o sea, yo no separo mi trabajo personal de mi trabajo profesional, o sea, es lo mismo. A mí ustedes lo que ven es lo que hay, lo que se ve de afuera es lo que está haciendo en este momento mi realidad interna. Y eso es un poco uno de los valores más grandes que yo intento compartir hasta donde puedo y me da el nivel de conciencia a cada momento, que es mi compromiso con la realidad real, con la verdad, y la verdad incluye la ambivalencia, ¿no? La verdad es todo, y la verdad es lo real, lo que hay, lo vivo, lo creativo. Y en ese descubrirme a mí misma de esta manera es que yo intento también compartirme de esta manera en mis espacios. Tengo la formación donde la orientación es esta, o sea, la formación, la orientación es este tipo de trabajo, como hablamos hoy, no es excesivamente técnica, porque a mí un poco lo excesivamente técnico honestamente me aburre y hoy por suerte puedo elegir, entonces me dedico más a lo que a mí me moviliza, que es este trabajo interno, ir a la profundidad del símbolo. Eso, tengo un espacio de comunidad, se llama Astrología Profunda, y en esta comunidad tenemos clases de astrología, tenemos también otro tipo de trabajo, yo además estudié bioneuroemoción, donde aplicamos la ley del espejo, lo que llamamos para que se entienda ley del espejo, que es un poquito este de invitarnos a ver las proyecciones que hacemos afuera y recuperarlas para nosotros. Y tenemos también clases donde hacemos arteterapia, movilizamos la emoción, porque si nosotros no contactamos lo que hablábamos recién, lo tenemos clarísimo. O sea, una de las grandes deudas de cómo abordamos a veces los procesos de autoconocimiento desde la actualidad es que caemos en lo excesivamente cognitivo y la cognición está súper bien porque yo tengo que entender qué me pasa, cuál es mi rol en la creación. O sea, está buenísimo entender, pero no es lo único, no alcanza. Hay que movilizar la emoción y me tengo que transformar. O una acción interna o una acción externa coherente con esa nueva forma de ser y estar en el mundo que va emergiendo. Entonces, bueno, tengo este espacio de comunidad donde este es mi compromiso y ¿por qué es una comunidad? Porque nos compartimos bien humanos. Porque cuando yo tengo mis crisis les mando un audio y les digo, chicos, no sé si a alguno le interesa, pero miren, yo reflexioné esto. Y entonces en este compartirnos, yo siento que es súper sanador el tener el permiso para ser humanos. Yo necesitaba tener permiso para ser humana, no lo tuve, no me lo di, no me lo supe dar, ahora estoy intentando permitirme un poco esto de no ser perfecta, de habilitar el error. Uy, me salió una Sí, manito ahí. sí. Me, me, no, y está siendo tan sanador para mí y también esta parte de lo real, porque en mi propio proceso, ver personas, ¿no? Que se muestran como vos te mostrás en tu canal, como profesores míos en los distintos espacios se han mostrado reales. O sea, ya creo que hoy llegamos a un punto, yo no sé si te conté, pero tengo luna en cero de Aries, además, estoy en un viaje que ni te cuento. Saturno, Neptuno ahí haciendo de las suyas. Ahí de la manito con Urano y Plutón, no saben, no saben. Pero bueno, es un poco eso, es el ser humano tiene que ser real, o sea, necesitamos recuperar al animal interno, el permiso para equivocarnos, para decir, dar una clase que sea espectacular y dar una clase que la verdad que capaz que no lo es, ¿no? Y también uno tiene que hacer las paces con eso de que no todo puede ser siempre bueno, bonito, excelente, expansivo. O sea, hay una parte que tenemos que amigarnos con la sombra, con que puedo decir cosas muy inteligentes y de repente se me puede escapar una grandiosa estupidez y lo tengo que empezar a aceptar, porque si no, cada vez que hago un vivo me muero. Antes a mí me temblaba la voz antes. O sea, si vos me hubieses invitado tiempo atrás a tu canal, yo me hubiese temblado la voz los primeros 15 minutos, ¿entendés? Entonces, claro, y esto uno lo tiene que decir, porque desde afuera la imagen se ve como que uno tiene todo sanado, todo iluminado, esta persona está elevada por encima de no sé qué cosa, y eso no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, necesitamos permitirnos ser humanos.
Precioso mensaje, precioso. Coincido plenamente contigo. Y hay algo que me gusta mucho de ti, es la juventud que tienes. Yo creo que te llevo un retorno nodal entero. Yo creo que te llevo más de 20 años. Y para mí es un gusto ver cómo tu generación está haciendo unas cosas tan preciosas como lo que estás sacando día a día, ese contenido que estás haciendo en tus redes. Me encanta porque no es un contenido vacío, es un contenido con mucha sustancia, con tesoros, ¿sí? Y que lo hagan las nuevas generaciones me hace feliz totalmente. Gracias, Lau. Gracias a vos, Juan Carlos. La verdad, gracias de todo corazón y ha sido un placer gigante. Que se repita. Que se repita. Un gran abrazo y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias a nuestra audiencia que nos siguieron.